En el Senado de la República se consumó la nueva ley de amparo. Y es que ayer por la noche se mencionó que con 76 votos a favor y 39 en contra, la reforma a la ley de amparo que debilita la figura de suspensión contra actos de autoridad, pues quedan a merced. Morena logra posicionarse, logra consumar esta reforma a la ley de amparo y a pesar de que hubo foros, estuvieron presentes ahí en la Cámara Alta, pues pareciera que no sirvió de mucho porque pues el movimiento se consumó. Y por ello, para el análisis de cómo queda esta forma en la que estaría avanzando la reforma a la ley de amparo, el licenciado Chezal con nosotros esta mañana, el licenciado Jorge Chezal con nosotros. Bienvenido, licenciado. ¿Qué tal? Buenos días, Jonathan. A ver, vamos a primeramente a escuchar cómo queda esta definición de la aprobación de la reforma a la ley de amparo en el Senado, licenciado. Fíjate que en términos generales, los foros efectivamente pues no fueron de mucha utilidad, aunque algo se logró. ¿Cómo venía la iniciativa? Bueno, la iniciativa básicamente traía ciertos puntos, unos preocupaban más que otros. Hay un punto que no tiene mayor importancia, porque de hecho ya estaba regulado, pero que de ponían un poco más de detalle, que es el caso del amparo digital, es decir, el empleo de medios electrónicos para el juicio de amparo, e incluso es bueno que se obliga a que ahora las autoridades recurran al medio digital para estar rindiendo sus informes, lo que permitirá que sea más ágil. Por otro lado, se estableció un plazo. La iniciativa decía 60 días, quedó finalmente 90, para que los jueces de distrito tengan que emitir una sentencia en un juicio de amparo. Originariamente, antes de, pues diremos, no sé, tal vez unos 4 años o 3 años, el juez de distrito estaba obligado a emitir de inmediato la sentencia de amparo o a lo mucho dentro de los 10 días siguientes. Lo cierto es que en la práctica están rebasados los tribunales y hay juzgados de distrito que han tardado hasta 6 meses en dictar una sentencia. Ahora que se les ponga un plazo, bueno, pues esto es bueno también. En donde la iniciativa traía algo que finalmente el Senado sí corrigió, tratándose del cumplimiento de las sentencias de amparo, la iniciativa proponía que ya no tuvieran riesgo de sanción penal quienes incumplieran una sentencia de amparo por parte de las autoridades, y los senadores, bueno, pues creo que esa parte entendieron que si hacen eso, pues prácticamente matan la figura del amparo, porque entonces podrían incumplir las autoridades sin sanción. La parte en donde se centró mucho la atención y que no corrigieron es la parte de la suspensión. La parte de la suspensión tratándose de cuestiones fiscales, por ejemplo, en donde ya habiendo un crédito firme, la posibilidad de amparo en contra de esa resolución de cobro, ya no de la determinación del crédito fiscal, sino del cobro, pues prácticamente lo dejan como una cuestión de fondo y no se podrá suspender. Otra cuestión importante también en relación a la suspensión, no va a proceder en ciertas materias, por ejemplo, lo que tiene que ver con concesiones federales, y no va a proceder la suspensión en materia de minería, de bancos y de cualquier otra cosa que requiera una autorización federal. Y finalmente también el tema del interés legítimo, que ese es otro que también venía en la iniciativa tratando de eliminar propiamente esos amparos que tanto le duelen al gobierno, como tienen que ver con el tema de medicinas, con el tema de medio ambiente, pues también prácticamente están acabando con eso. Entonces, ese es más o menos el panorama, pero el Senado agregó una cuestión más, que preocupa todavía más. No venía en el dictamen, pero finalmente lo agregaron en la sesión. Como siempre, que traspapelan eso. Así es. Y es que estas reglas, a diferencia de lo que ha ocurrido desde siempre, se van a aplicar de manera retroactiva. ¿Qué significa? Que si yo tengo un juicio en trámite actualmente reclamando un cobro de un crédito fiscal que ya quedó firme por decisión de la autoridad administrativa, pero estoy promoviendo un amparo, impugnando lo que tiene que ver con las gestiones de cobro, me lo pueden sobreseer porque vendrá una reforma a la ley que se publicará y como se va a aplicar, no importa que el juicio yo lo haya empezado hace 2 años, me van a dar para atrás el juicio. Claro.
Y esto significaría que se irían, licenciado, por aquellos casos que estremecieron al anterior sexenio y que habían caído por juicios de amparo y que ya no pudieron prosperar. ¿Por ahí podría ir? Sí, claro, a ver, te doy un ejemplo. Si el juicio de amparo se considera, por ejemplo, improcedente cuando tú reclamas gestiones de cobro y ese asunto está en la Suprema Corte, donde tiene 3, 4 años en la Suprema Corte, porque no se ha resuelto, y resulta que tú ganaste y hubo una impugnación de la autoridad y ese asunto llegó a la Corte, pues ahora, en lugar de decir que tú ganaste, van a decir que queda sin materia porque la ley de amparo establece una limitación para promover el juicio. No importa que lo hayas empezado hace 3 o 4 años. Sí. Prácticamente sería ir a tumbar aquellas definiciones de la Suprema Corte del anterior que no les gustaron. Claro, por supuesto. Mira, todo esto tiene una línea muy clara, Jonathan. Es la decisión clara y directa de la Presidenta de la República de limitar los medios de defensa de los particulares frente a los abusos de poder. Yo no entiendo qué le ha hecho el pueblo de México a la señora Sheinbaum que lo odia tanto. Híjole. ¿Se protege el Estado con esta ley de amparo? Sí, por supuesto. Es una reforma completamente de corte autoritario y lo que busca es proteger al Estado, no a los ciudadanos. Se lo pregunto porque luego la ministra Lenia Batres pensaba que la controversia constitucional era una ley de amparo del Estado, ¿verdad? Sí, no, bueno, pero a ver, Jonathan, ahí sí yo sí quisiera que este fuera un espacio serio y hablar de Lenia Batres, obviamente no es el caso. No, bueno, es que es un asunto delicadísimo de los alcances que estaría teniendo esta reforma a la ley de amparo. Quedan desprotegidos los particulares frente al poder. Eso es lo evidente, licenciado. Mira, los particulares, pero además te voy a decir una cosa, hay una desprotección, y esto es muy importante que se sepa, hay una desprotección a la gente como grupo también. Okay. Es decir, el interés colectivo, lo que tiene que ver con temas sanitarios, lo que tiene que ver con temas ambientales, lo que tiene que ver con desarrollo urbano, es justamente lo que se protege a través del interés legítimo. ¿Qué va a pasar? Que ahorita todo lo que tenga que ver con concesiones federales y con cuestiones vinculadas con esas materias, pues prácticamente ya no va a ser posible acudir al amparo, salvo contadísimas excepciones. ¿A quiénes están afectando? A núcleos agrarios, a núcleos de población, a personas de escasos recursos, a personas que tienen que acudir a los centros de salud del Estado y que el Estado no les proporciona medicamentos. Esos son los que van a resultar afectados por esta reforma. Déjeme ir más allá. Y ahora que se ha puesto el tema en el panorama del ojo público, con esta palabra que luego en la 4T la ven como maldita. Ya que ahora todo es maldito, ahora todo está de moda, lo maldito. La expropiación. Ahí, en los términos de expropiación, no entraría un amparo para quien estuviera siendo víctima o, bueno, quien tuviera un ejercicio de expropiación, licenciado. Mira, a ver, te voy a poner un ejemplo. Sí. Efectivamente, el tema de expropiación es uno de los casos en donde como hay un interés público, entonces la suspensión no procedería, pero además vamos a hacerlo un poquito más interesante. Sí. Vamos a referirnos a una expropiación que se haga a un núcleo agrario para quitarle sus tierras para hacer, por ejemplo, el Tren Maya, porque yo no sé si el auditorio sabe que todos los días, todas las semanas, desde que se empezó el proyecto del Tren Maya, ha habido procesos expropiatorios notificados en el Diario Oficial de la Federación para quitarle sus tierras a núcleos agrarios para construir el Tren Maya. Bueno, en ese caso, como se trata de una obra de infraestructura que además es de concesión federal, no procedería a la suspensión y los núcleos agrarios quedarían desprotegidos. Sí, por el fin de proteger al Estado, que tiene mayor preponderancia. Yo lo digo por cómo aparece ahorita el tema, ¿no? Ahorita le toca a Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, que menciona a la presidenta, bueno, es que se descubrió que esos terrenos en Campeche que le van a expropiar, pues fueron comprados con corrupción y lavado de dinero. Ahorita porque es opositor, pero yo quisiera ver si en un proyecto importante, si en una zona, por ejemplo, el asunto del Tren Maya u otras obras faraónicas,
pues ahí vamos a estar totalmente desprotegidos, licenciado. Completamente, y te digo, y la afectación será a grupos sociales de escasos recursos, que su único patrimonio lo pueden ver perdido y no tienen una forma de defensa. Por eso te digo que yo no entiendo qué le hizo el pueblo de México a la presidenta Sheinbaum para que lo odie tanto. ¿Qué otro punto, licenciado, como estos que luego no están en la mirada pública, se están escapando y que no tendrían esta ya protección del juicio de amparo por cómo se hace esta reforma, que quedarían debilitados, licenciado? Mira, hay muchísimos aspectos, muchos aspectos, porque por ejemplo también una limitación a la suspensión tiene que ver con los giros comerciales. Vamos a pensar que una persona tiene una licencia para un establecimiento comercial, una pequeña lonchería, un modesto negocio de donde vive la familia. Estas autorizaciones, estas licencias de funcionamiento, se dan una vez y luego se refrendan anualmente. ¿Qué es lo que sucede? Que evidentemente las autoridades administrativas no son eficientes o bien no son bien intencionadas y los refrendos pueden tardar en llegar. O como en San Luis Potosí, donde para refrendar una licencia tienes que cumplir una serie de requisitos muy gravosos y entonces puedes tardar. Bueno, resulta de que ahora, con esta reforma, un establecimiento comercial, una pequeña lonchería que está funcionando regularmente, se le vence el año, tiene que solicitar el refrendo de su licencia de funcionamiento y en lo que le dan la licencia de funcionamiento corre el riesgo de una clausura y de no poderse defender porque como no tiene la licencia vigente, no le van a conceder la suspensión, el juicio se resolverá en 90 días después de la audiencia, lo cual significa posiblemente unos 70 días más, es decir, en 150 días, pues vendremos resolviendo y mientras tanto, sin una suspensión otorgada, el negocio cerrará. A todas luces, esta reforma a la ley de amparo le da una protección al Estado, como lo veníamos viendo, le da una capacidad mayor de poder definir una justicia que vaya hacia favor del poder. ¿Esto no sería una violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos? ¿Quedan desprotegidos ante el ejercicio de justicia? Sí, yo ahí haría dos precisiones. Primero, sí, por supuesto, o sea, porque están limitando el instrumento mediante el cual se hacen valer los derechos humanos. Es decir, el juicio de amparo no es en sí mismo un derecho, sino una garantía de un derecho. Y lo que están haciendo es que están eliminando la posibilidad de que uses el instrumento para proteger los derechos. Y la segunda precisión es que no estamos hablando de justicia, porque en este caso no va a procurar ningún tipo de justicia la ley de amparo. Lo que la ley de amparo se está convirtiendo es un instrumento de convalidación de los actos autoritarios arbitrarios. Bueno, pues esto sin duda alguna va a ser algo que va a dar mucho de qué hablar con esta reforma. Ya es entonces ineludible. Usted como la está viendo que pasa en el Senado, muy seguramente ya no tendrá problemas para tener modificaciones y se irá así sin cambiarle puntos ni comas, licenciado. Pues mira, los diputados son más fieles que los senadores, son más sumisos y además son más baratos. Entonces, posiblemente no vaya a tener problema la presidencia para poder conseguir los votos que necesita, le van a costar menos, digo, son más, pero son más baratos, entonces no creo que la presidencia tenga problema en ese sentido. Aquí la cuestión, que es importante destacar, es que puede ser que se alcancen los porcentajes para poder promover una acción de inconstitucionalidad. De manera inusitada, una acción de inconstitucionalidad contra la ley que protege la Constitución. Pero bueno, así están las cosas. Que ya ve que en la Suprema Corte le traen ganas a esa también, a desaparecer la acción. Es que es a lo que voy. Se va a ir la acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte, posiblemente se lo den a estas dos estrellas de la argumentación jurídica como Lenia Batres o Estela Ríos, y bueno, pues ya sabremos en qué va a acabar. Sí, claro, le traen ganas a desaparecer también esa figura de la acción de controversia constitucional. Siempre un gusto saludarle, licenciado. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, Jonathan, hasta luego. Que esté muy bien. Es el licenciado Jorge Chezal con nosotros. Qué mala noticia cuando se va descubriendo, cuando se va mirando hacia dónde quiere ir un gobierno en el que limita la garantía de un derecho como la protección que daba
el juicio de amparo y que ahora la Suprema Corte pues quiere también mantener firme esta disposición, pues así rompe la ley de amparo para proteger al Estado. Y bueno, pues la discusión de la reforma a la ley se debería de tener en cuenta si esto es o no un retroceso para los derechos que habían ganado los ciudadanos.